Viaje a Islán. Carlos Castañeda. Capítulo 2. Borrar la historia personal. Don Juan estaba sentado en el suelo junto a la puerta de su casa, con la espalda contra la pared. Volteó un cajón de madera para leche y me pidió tomar asiento y ponerme cómodo. Le ofrecí unos cigarrillos. Había llevado un paquete. Dijo que no fumaba, pero aceptó el regalo. Hablamos sobre el frío de las noches del desierto y otros temas ordinarios de conversación. Le pregunté si no interfería yo con su rutina normal. Me miró como frunciendo el entrecejo y repuso que no tenía rutinas y que yo podía estarme con él toda la tarde si así lo deseaba. Yo había preparado algunas cartas de genealogía y parentesco que deseaba llenar con ayuda suya. También había compilado, a través de la literatura etnográfica, una larga serie de rasgos culturales pertenecientes, se decía, a los indígenas de la zona. Quería revisar con él la lista y marcar todos los elementos que le fuesen familiares. Empecé con las cartas de parentesco. ¿Cómo llamaba usted a su padre?, pregunté. Lo llamaba papá, dijo él con un rostro muy serio. Me sentí algo molesto, pero procedí sobre la suposición de que no había comprendido. Le mostré la carta y expliqué. Un espacio era para el padre y otro para la madre. Di como ejemplo las distintas palabras usadas para padre y madre en inglés y en español. Pensé que tal vez habría debido empezar por la madre. ¿Cómo llamaba usted a su madre?, pregunté. La llamaba mamá, repuso con tono ingenuo. Quiero decir, ¿qué otras palabras usaba usted para llamar a su padre y a su madre? ¿Cómo lo llamaba usted?, dije tratando de ser paciente y cortés. Se rascó la cabeza y me miró con una expresión estúpida. Caray, dijo, me la pusiste difícil, déjame pensar. Tras un momento de titubeo, pareció recordar algo y yo me dispuse a escribir. Bueno, dijo como inmerso en serios pensamientos. ¿De qué otra forma lo llamaba? Oye, papá. Oye, mamá. Reí contra mi voluntad. Su expresión era verdaderamente cómica y en ese momento no supe si era un viejo absurdo que me jugaba bromas o si en verdad era un simplón. Usando cuanta paciencia había en mí, le expliqué que estas preguntas eran muy serias y que para mi trabajo tenían gran importancia llenar los formularios. Traté de hacerle comprender la idea de una genealogía e historia personal. ¿Cuáles eran los nombres de su padre y su madre?, pregunté. Él me miró con ojos claros y amables. No pierdas tu tiempo con esa mierda, dijo suavemente, pero con su fuerza insospechada. No supe qué decir. Parecía que alguien más hubiese pronunciado esas palabras. Un momento antes, don Juan había sido un indio estúpido y destanteando, rascándose la cabeza y de buenas a primeras había cambiado los papeles. Yo era el estúpido y él me contemplaba con una mirada indescriptible que no era de arrogancia, ni de desafío, ni de odio, ni de desprecio. Sus ojos eran claros y bondadosos y penetrantes. No tengo ninguna historia personal, dijo tras una larga pausa. Un día descubrí que la historia personal
Ya no me era necesaria y la dejé, igual que la bebida. Yo no acababa de entender el sentido de sus palabras. Le recordé que él mismo me había asegurado que estaba bien hacerle preguntas. Reiteró que eso no le molestaba en absoluto. Ya no tengo historia personal, dijo y me miró con agudeza. La dejé un día, cuando sentí que ya no era necesaria. Me le quedé viendo, tratando de detectar los significados ocultos de sus palabras. ¿Cómo puede uno dejar su historia personal?, pregunté en tono de discusión. Primero hay que tener el deseo de dejarla, dijo. Y luego, uno, que contársela armoniosamente poco a poco. Y luego tiene uno que contársela armoniosamente poco a poco. ¿Por qué iba uno a tener tal deseo?, exclamé. Yo tenía un apego terriblemente fuerte a mi historia personal. Mis raíces familiares eran hondas. Sentía con toda honradez que sin ellas mi vida no tendría continuidad ni propósito. Quizás debería usted decirme a qué se refiere con lo de dejar la historia personal, dije. A acabar con ella, a eso me refiero, respondió cortante. Insistí en que sin duda yo no entendía el planteamiento. Usted, por ejemplo, dije, usted es un yanqui, no puede cambiar eso. ¿Lo soy?, preguntó sonriendo. ¿Cómo lo sabe? Cierto, dije. No puedo saberlo con certeza en este punto, pero usted lo sabe y eso es lo que cuenta. Eso es lo que hace que sea historia personal. Sentí haberme remachado un clavo bien puesto. El hecho de que yo sepa si soy yanqui o no, no hace que eso sea historia personal, replicó él. Solo se vuelve historia personal cuando alguien más lo sabe. Y te aseguro que nadie lo sabe nunca de cierto. Yo había anotado torpemente sus palabras. Dejé de escribir y lo miré. No podía hallarle el modo. Repasé mentalmente las impresiones que de él tenía. La forma misteriosa e insólita en que me miró durante nuestro primer encuentro. El encanto con que había afirmado recibir corroboraciones de todo cuanto lo rodeaba. Su molesto humorismo y su viveza. Su expresión de auténtica estupidez cuando le pregunté por su padre y su madre. Y luego la insospechada fuerza de sus aseveraciones que me había partido en dos. No sabes quién soy, ¿verdad?, dijo como si leyera mis pensamientos. Jamás sabrás quién soy, ni qué soy, porque no tengo historia personal. Me preguntó si tenía padre. Le dije que sí. Afirmó que mi padre era un ejemplo de lo que él tenía en mente. Me instó a corroborar lo que mi padre pensaba de mí. Tu padre conoce todo lo tuyo, dijo. Así pues, te tiene resuelto por completo. Sabe quién eres y qué haces. Y no hay poder sobre la tierra que lo haga cambiar de parecer acerca de ti. Don Juan, que todos cuantos me conocían tenían una idea sobre mí y que yo alimentaba esa idea con todo cuanto hacía. Don Juan dijo que todos cuantos me conocían tenían una idea sobre mí y que yo alimentaba esa idea con todo cuanto hacía. ¿No ves?, preguntó con dramatismo. Debes renovar tu historia personal contando a tus padres o a tus parientes y a tus amigos todo cuanto haces. En cambio, si no tienes historia personal, no se necesitan explicaciones. Nadie se enoja ni se desilusiona con tus actos. Y sobre todo, nadie te amarra con sus pensamientos. De pronto la idea se aclaró en mi mente.
Yo casi la había sabido, pero nunca la examiné. El carecer de historia personal era en verdad un concepto atrayente, al menos en el nivel intelectual. Sin embargo, me daba un sentimiento de soledad ominoso y desagradable. Quise discutir con él mis sentimientos, pero me frené. Algo había de tremenda incongruencia en la situación inmediata. Me sentí ridículo por intentar meterme en una discusión filosófica con un indio viejo que obviamente no tenía el refinamiento de un estudiante universitario. De algún modo, don Juan me había apartado de mi intención original de interrogarlo sobre su genealogía. No sé cómo terminamos hablando de esto cuando yo nada más quería unos nombres para mis cartas, dije, tratando de reencauzar la conversación hacia el tema que yo deseaba. Es muy sencillo, dijo él. Terminamos hablando de ello porque yo dije que hacer preguntas sobre el pasado de uno es un montón de mierda. Su tono era firme. Sentí que no había forma de moverlo, así que cambié mis tácticas. Esa idea de no tener historia personal, ¿es algo que hacen los yanquis? Pregunté. Es algo que hago yo. ¿Dónde lo aprendió usted? Lo aprendí en el curso de mi vida. ¿Se lo enseñó su padre? No. Digamos que lo aprendí solo. Y ahora voy a darte el secreto para que no te vayas hoy con las manos vacías. Bajó la voz hasta un susurro dramático. Reí de su histrionismo. Había que admitir su excelencia en ese renglón. Por mi mente cruzó la idea de que me hallaba ante un actor nato. Escríbelo, dijo con arrogante condescendencia. ¿Por qué no? Parece que así estás más a gusto. Lo miré y mis ojos deben haber delatado mi confusión. Él se dio palmadas en los muslos y rió con gran deleite. Vale más borrar toda historia personal, dijo despacio, como dando tiempo a mi torpeza de anotar sus palabras, porque eso nos libera de la carga de los pensamientos ajenos. No pude creer en la verdad, que en verdad estuviera diciendo eso. Tuve un momento de gran confusión. Él sin duda leyó en mi rostro mi agitación interna y la utilizó de inmediato. Aquí estás tú, por ejemplo, prosiguió. En estos momentos no sabes si vas o vienes. Y eso es porque yo he borrado mi historial personal. Poco a poco he creado una niebla alrededor de mí y de mi vida. Y ahora nadie sabe de cierto quién soy ni qué hago. Pero usted mismo sabe quién es, ¿no? Intercalé. Por supuesto que no, exclamó y rodó por el suelo riendo de mi expresión sorprendida. Había hecho una pausa lo bastante larga para hacerme creer que iba a decir que sí sabía, como yo anticipaba. El subterfugio me resultó muy amenazante. En verdad me dio miedo. Ese es el secretito que voy a darte hoy, dijo en voz baja. Nadie conoce mi historia personal. Nadie sabe quién soy ni qué hago. Ni siquiera yo. Achicó los ojos. No miraba en mi dirección, sino más allá, por encima de mi hombro derecho. Estaba sentado con las piernas cruzadas. Tenía la espalda derecha y sin embargo parecía de lo más relajado. En aquel instante era la imagen misma de la fiereza. Yo imaginé fantasiosamente como un jefe indio, un guerrero de piel roja, en las románticas sagas fronterizas de mi niñez. Mi romanticismo me arrasó y un sentimiento de ambivalencia sumamente insidioso
tejió su red en torno mío. Podía decirse sinceramente que don Juan me simpatizaba mucho y añadir en el mismo aliento que le tenía un miedo mortal. Sostuvo una extraña mirada durante un momento largo. ¿Cómo puedo saber quién soy cuando soy todo esto?, dijo barriendo el entorno con un gesto de su cabeza. Luego posó en mí los ojos y sonrió. Poco a poco tienes que crear una niebla en tu alrededor. Debes borrar todo cuanto te rodea hasta que nada pueda darse por hecho, hasta que nada sea cierto. Tu problema es que eres demasiado cierto. Tus empresas son demasiado ciertas. Tus humores son demasiado ciertos. No tomes las cosas por hechas. Debes empezar a borrarte. ¿Para qué?, pregunté belicoso. Se me aclaró que don Juan me estaba dando reglas de conducta. A lo largo de toda mi vida yo había llegado al punto de ruptura cuando alguien trataba de decirme qué hacer. La sola idea de que me dijeran qué hacer me ponía de inmediato a la defensiva. Dijiste que querías aprender los asuntos de las plantas, dijo él calmadamente. ¿Quieres recibir algo a cambio de nada? ¿Qué te crees que es esto? Quedamos en que tú me harías preguntas y que yo te diría lo que sé. Si no te gusta, no tenemos más nada que decirnos. Su terrible franqueza me despertó resentimiento y a regañadientes concedí que él tenía la razón. Entonces mírala por este lado, prosiguió. Si quieres aprender los asuntos de las plantas, como en realidad no hay nada que decir de ellas, debes, entre otras cosas, borrar tu historia personal. ¿Cómo?, pregunté. Empieza por lo fácil, como no revelar lo que verdaderamente haces. Luego debes dejar a todos los que te conozcan bien. Así construirás una niebla en tu alrededor. Pero eso es absurdo, protesté. ¿Por qué no va a conocerme la gente? ¿Por qué no va a conocerme la gente? ¿Qué hay de malo en ello? Lo malo es que una vez que te conocen, te dan por hecho. Y desde ese momento no puedes ya romper el lazo de sus pensamientos. A mí en lo personal me gusta la libertad ilimitada de ser desconocido. Nadie me conoce con certeza constante, como te conocen a ti, por ejemplo. Pero eso sería mentir. No me importan las mentiras ni las verdades, dijo con severidad. Las mentiras son mentiras, solamente cuando tienen historia personal. Argumenté que no me gustaba engañar deliberadamente a la gente ni despistarla. Su respuesta fue que de cualquier manera yo despistaba a todo el mundo. El viejo había tocado una llaga abierta en mi vida. No me detuve a preguntarle qué quería decir con eso, ni cómo sabía que yo engañaba a la gente todo el tiempo. Simplemente reaccioné a su afirmación, defendiéndome a través de explicaciones. Dije que tener la dolorosa conciencia de que mi familia y mis amigos me consideraran indigno de confianza, cuando en realidad jamás había dicho una mentira en toda mi vida. Siempre supiste mentir, dijo él. Lo único que faltaba era que sabías por qué hacerlo. Ahora lo sabes. Protesté. ¿No ve usted que estoy harto de que la gente me considere indigno de confianza?, dije. Pero si eres indigno de confianza, repuso con convicción. Que no, hombre, me llevan los demonios, exclamé. Mi actitud, en vez de forzarlo a la seriedad, lo hizo reír histéricamente.
Sentí un enorme desprecio hacia el anciano por su engreimiento. Desdichadamente estaba en lo cierto con respecto a mí. Tras un rato me calmé y él siguió hablando. Cuando uno no tiene historia personal, explicó, nada de lo que dice puede tomarse como una mentira. Tu problema es que tienes que explicarle todo a todos por obligación y al mismo tiempo quieres conservar la frescura, la novedad de lo que haces. Bueno, pues como no puedes sentirte entusiasmado después de explicar todo lo que has hecho, dices mentiras para seguir en marcha. Me hallaba en verdad perplejo por la gama de nuestra conversación. Escribía lo mejor posible todos los detalles del diálogo, concentrándome en lo que don Juan decía en lugar de detenerme a deliberar en mis propios prejuicios o en el sentido de sus palabras. De ahora en adelante, dijo él, debes simplemente enseñarle a la gente lo que quieras enseñarle, pero sin decirle nunca con exactitud cómo lo has hecho. Yo no puedo guardar secretos, exclamé. Lo que usted dice es inútil para mí. Pues cambia, dijo él dijo en tono cortante y con un brillo feroz en su mirada. Parecía un extraño animal salvaje. Y sin embargo, era tan coherente en sus ideas y tan verbal. Mi molestia cedió el paso a un estado de confusión irritante. Verás, prosiguió, solo tenemos una alternativa. O tomamos todo por cierto o no. Si hacemos lo primero, terminamos muertos de aburrimiento con nosotros mismos y con el mundo. Si hacemos lo segundo y borramos la historia personal, creamos una niebla a nuestro alrededor, un estado muy emocionante y misterioso, en el que nadie sabe por dónde va a saltar la liebre, ni siquiera nosotros mismos. Repuse que borrar la historia personal solo acrecentaría nuestra sensación de inseguridad. Cuando nada es cierto, nos mantenemos alertas, de puntillas todo el tiempo, dijo él. Es más emocionante no saber detrás de cuál matorral se esconde la liebre, que portarnos como si conociéramos todo. No dijo una palabra durante un rato largo. ¿Acaso una hora transcurrió en completo silencio? Yo no sabía qué preguntar. Finalmente se puso de pie y me pidió llevarlo al pueblo cercano. Yo ignoraba el motivo, pero nuestra conversación se había agotado. Tenía ganas de dormir. Él me pidió parar en el camino y me dijo que, si deseaba descansar, debía trepar a la cima plana de una loma al lado de la carretera y acostarme boca abajo con la cabeza hacia el este. Parecía tener un sentimiento de urgencia. Yo no quise discutir, o acaso me encontraba demasiado cansado hasta para hablar. Subí al cerro e hice lo que él me había indicado. Dormí solo 2 o 3 minutos, pero fueron suficientes para que mi energía se renovara. Llegamos al centro del pueblo, donde quiso que lo dejase. Vuelve, dijo al bajar del coche. Acuérdate de volver.